El retorno de Cristo es un tema fundamental en la teología cristiana y uno de los eventos más esperados en la historia de la humanidad. Desde el principio de la revelación bíblica, los cristianos han vivido con la expectativa de que un día, Jesús regresará para cumplir las promesas que hizo a sus seguidores. Este evento es la culminación de la redención divina, la conclusión de la historia humana tal como la conocemos y el inicio de un nuevo orden en el que la justicia, la paz y la gloria de Dios reinarán para siempre. En los Evangelios, en las cartas de los apóstoles y en los libros proféticos del Antiguo y Nuevo Testamento, se encuentran numerosas referencias al regreso de Cristo, y cada una de ellas nos proporciona detalles que nos ayudan a entender cómo será este acontecimiento, qué significará para los creyentes y cómo debemos prepararnos para él. El retorno de Cristo no es solo un evento escatológico, es una promesa que nos alienta a vivir con esperanza y a mantenernos firmes en nuestra fe a pesar de las dificultades que enfrentamos en el mundo. Es un recordatorio constante de que, aunque las circunstancias actuales puedan parecer sombrías y el sufrimiento sea parte de la experiencia humana, el fin de los tiempos traerá una restauración completa y gloriosa. En las palabras de Jesús, vendré otra vez, se resume una promesa de consuelo, de victoria y de cumplimiento de la obra de salvación iniciada en su primera venida. El regreso de Cristo marcará la finalización de su misión redentora, la derrota definitiva de la muerte, el pecado y Satanás, y la instauración de un reino eterno de justicia. A lo largo de las Escrituras, el regreso de Cristo es presentado no solo como un hecho seguro, sino como un evento transformador que cambiará la historia del mundo de manera irreversible. Este evento será visible para todos, inconfundible en su majestuosidad y trascendental en su impacto. Jesús mismo, en los Evangelios, habla de su regreso con una claridad asombrosa, dejando en claro que su retorno será glorioso, acompañado de señales celestiales y con gran poder. En muchos pasajes, también se hace referencia a la necesidad de estar preparados, ya que nadie sabe el día ni la hora exacta en que sucederá. Sin embargo, la promesa de su regreso nos llama a vivir de manera fiel, vigilante y expectante, manteniendo la esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas. La promesa del regreso de Cristo no es solo una declaración aislada, sino una verdad que atraviesa toda la Escritura y forma el eje central de la esperanza cristiana. A lo largo de los siglos, esa promesa ha sido una fuente de aliento y fortaleza para los creyentes que enfrentan pruebas, persecuciones y las dificultades inherentes a la vida humana. La certeza de que Cristo regresará trae consigo una paz profunda que trasciende la comprensión humana, ya que se basa en la fidelidad de Dios. Es una promesa que nos asegura que todo lo que hemos sufrido o perdido en esta vida no será en vano, porque al final, todo será restaurado y todo será redimido. Esta promesa de su regreso también establece una diferencia fundamental en la visión cristiana del futuro. Mientras que el mundo pone su esperanza en soluciones temporales, políticas, científicas o económicas, los cristianos están llamados a esperar la venida de un Salvador que traerá una transformación total de la creación, algo que ninguna autoridad humana puede lograr. Jesús, al decir que volvería, no solo nos está dando la esperanza de su retorno, sino que también está dando sentido y propósito a la historia humana. El regreso de Cristo es el cierre de un ciclo en el que Él mismo es el principio y el fin, el alfa y la omega. La historia humana tiene un destino final que está marcado por su regreso glorioso, y ese regreso no solo traerá salvación para sus seguidores, sino que también establecerá el juicio sobre aquellos que rechazaron su mensaje. Por lo tanto, el regreso de Cristo no es solo un acto de amor y restauración, sino también de justicia divina. Además, en las palabras de Jesús se encuentra una profunda esperanza de unidad, pues al regresar, Él reunirá a todos los que son suyos, y juntos serán parte de la eternidad en la presencia de Dios. Este regreso no solo tiene implicaciones espirituales, sino también cósmicas, ya que todo lo creado será transformado y restaurado. La creación misma, que fue corrompida por el pecado, experimentará una renovación total, y todo lo que está quebrantado será restaurado a su propósito original. De esta forma, el regreso de Cristo no solo es una solución para los problemas humanos, sino también la respuesta definitiva a la caída de la humanidad y la creación. Esta promesa también es un recordatorio de la fidelidad de Cristo. A pesar de las pruebas que enfrentamos, la promesa de su regreso nos asegura que Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento, sino que está trabajando para traer la restauración y la plenitud en su tiempo. No importa cuán oscuro parezca el camino, el regreso de Cristo será la luz que disipe las tinieblas, el consuelo para los afligidos y la victoria final sobre todo mal.
La promesa de que Él regresará también nos llama a vivir con una expectativa constante, a mantener nuestra fe activa y a no caer en el desaliento. Vivir a la luz de esta promesa implica vivir con la mirada puesta en la eternidad, sabiendo que todo lo que hacemos en este mundo tiene un propósito eterno. Mientras esperamos su regreso, somos llamados a ser testigos de su amor y de su gracia, a vivir según los principios del reino de Dios y a seguir proclamando el Evangelio, llevando su mensaje de salvación a aquellos que aún no lo conocen. Jesús, al prometernos que regresará, nos está invitando a vivir en una constante preparación, no solo esperando su retorno en un sentido pasivo, sino participando activamente en la construcción de su reino, anunciando su regreso y viviendo conforme a los principios de su palabra. En los Evangelios, Jesús habla del regreso del Hijo del Hombre con gran claridad y detalle. A lo largo de su ministerio, Él no solo hace referencia a su segunda venida como un hecho inevitable, sino que también describe cómo se dará este evento, qué señales lo antecederán y cuál será la naturaleza de su aparición. En Mateo 24:30, por ejemplo, Jesús dice, «Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán lamentación, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Este versículo revela varios aspectos importantes del retorno de Cristo, su visibilidad, su poder, la reacción del mundo ante su regreso y el carácter glorioso de su venida. La referencia a la señal del Hijo del Hombre implica que antes de su retorno, habrá un evento celestial que será tan evidente que todos los habitantes de la tierra lo verán. No será un regreso secreto o en secreto, sino un evento global y universalmente conocido. Además, este pasaje nos habla de la reacción de la humanidad ante el regreso de Cristo. Todas las tribus de la tierra harán lamentación. Este lamento no es solo una expresión de tristeza, sino también de temor y arrepentimiento, ya que muchos verán en ese momento la realidad de su rechazo hacia el Salvador y la gloria de su regreso. Este versículo, por lo tanto, también señala el contraste entre los que recibirán a Cristo con alegría y aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, y cuya reacción será de temor al darse cuenta de que el tiempo de la gracia ha terminado. Jesús también deja claro que su regreso no será solo un acto de restauración para los creyentes, sino también un acto de juicio para aquellos que no lo han reconocido como el Mesías. En el mismo capítulo de Mateo, en los versículos anteriores, Él habla de las señales que precederán a su venida, incluyendo el aumento de la falsedad, la persecución de los fieles y los desastres naturales. Estos signos no son eventos aislados, sino parte de un proceso más amplio que llevará al mundo a una crisis de fe y moralidad, antes de que Él regrese en todo su poder y gloria. En este contexto, su regreso será un acto de justicia, donde el mal será derrotado y el bien será establecido para siempre. El poder con el que Cristo regresará es también un tema recurrente en los Evangelios. En Lucas 21:27, Jesús dice, «Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria». Este poder no solo se refiere a su autoridad divina, sino también a su capacidad para transformar la realidad misma. Cristo no solo regresará como un rey victorioso, sino como el juez supremo de toda la creación. Su retorno será la culminación de la historia humana, el momento en que todo se someterá a su voluntad y su soberanía será finalmente reconocida. La imagen de «venir sobre las nubes» es un símbolo de su majestad y su conexión con lo divino, evocando una visión celestial que indica que Cristo no regresará como alguien común, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su venida será un acto que cambiará la naturaleza misma del mundo, trayendo con ella la restauración de todas las cosas. En los Evangelios, también se nos habla de cómo debemos estar preparados para ese regreso. Jesús constantemente advierte a sus seguidores que deben estar vigilantes, ya que su retorno será repentino e inesperado. En Mateo 24:42, Él dice, «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta advertencia no solo nos habla de la incertidumbre del momento exacto en que Cristo regresará, sino también de la importancia de vivir cada día con la esperanza de su venida y de la responsabilidad de estar listos para recibirlo. La venida de Cristo, según los Evangelios, será un acontecimiento tan trascendental que no habrá forma de evitarlo ni de ignorarlo. Todos verán su gloria y su poder, y su justicia será revelada para todos. Jesús se presenta como el cumplimiento de las promesas de Dios, y su regreso será la manifestación plena de la gloria de Dios en el mundo. En este sentido, su venida será tanto un acto de misericordia para los que han creído y perseverado en su fe,
como un acto de justicia para aquellos que han rechazado su mensaje y vivido en rebelión contra él. Al mismo tiempo, el regreso de Cristo será una señal de la esperanza cumplida para todos los que han esperado su venida. Jesús ha prometido regresar, y su palabra es fiel. Su regreso no es solo un evento de futuro, sino una realidad que debe influir en la manera en que vivimos hoy. El saber que Cristo regresará en poder y gloria nos invita a vivir con esperanza, a mantenernos firmes en la fe, y a vivir con la expectativa de que todo lo que hemos vivido, toda nuestra lucha, será recompensada cuando Él regrese. En el contexto del regreso de Cristo, la señal del Hijo del Hombre es uno de los elementos más intrigantes y poderosos que se mencionan en las Escrituras. En Mateo 24:30, se nos dice que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Este evento es una manifestación visible que precederá el retorno de Cristo y será el anuncio de su venida. La naturaleza de esta señal no está completamente definida en la Biblia, pero lo que es claro es que será algo tan espectacular y trascendental que todos los habitantes de la tierra serán testigos de ella. No se tratará de un signo pequeño o confuso, sino de algo que todos verán, algo tan inconfundible como el mismo regreso de Cristo. La señal no es solo un presagio o un anuncio, sino que tiene un carácter revelador y declaratorio. Es como un testimonio celestial de que lo que se ha prometido se cumplirá. Esta señal será la prueba visible de que el retorno de Cristo está cerca, y su aparición será un momento decisivo en la historia de la humanidad. La naturaleza exacta de la señal no se explica con detalles explícitos, pero algunas interpretaciones sugieren que podría tratarse de una manifestación celestial, algo visible en el cielo que dejará claro a todos que es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Puede ser que sea una señal que involucre fenómenos cósmicos o un tipo de gloriosa aparición celestial que no será posible ignorar ni malinterpretar. La visibilidad de esta señal es fundamental porque demuestra que el regreso de Cristo no será un evento secreto o oculto, sino un acto público, universalmente reconocido, que marcará el fin de los tiempos y el comienzo de una nueva era. La reacción de la humanidad ante esta señal será de asombro y temor. En el mismo versículo de Mateo 24:30, se nos dice que todas las tribus de la tierra harán lamentación. Este lamento no es solo una reacción emocional, sino una manifestación de reconocimiento de la verdad que se revelará en ese momento. Es probable que muchos de aquellos que rechazaron a Cristo durante sus vidas, al ver esta señal y su venida, sientan una profunda tristeza y remordimiento, al darse cuenta de la magnitud de su error y la inevitabilidad del juicio divino. La señal será una llamada de atención para toda la humanidad, un recordatorio de que el tiempo de gracia ha llegado a su fin y que la justicia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Además, la aparición de esta señal será el punto culminante de una serie de eventos que caracterizarán el final de los tiempos. En los versículos previos de Mateo 24, Jesús menciona una serie de señales que deben ocurrir antes de su venida, como guerras, desastres naturales, falsos cristos y persecuciones. Estos eventos formarán el contexto en el que la señal del Hijo del Hombre se manifestará. Así, la señal no solo será una confirmación del regreso inminente de Cristo, sino también una especie de juicio anticipado sobre el estado espiritual del mundo. Aquellos que han perseverado en la fe y han aguardado con esperanza el regreso de Cristo verán la señal como un cumplimiento de sus expectativas y una señal de consuelo y liberación. Pero para aquellos que han vivido en desobediencia y rechazado a Cristo, esta señal será un recordatorio doloroso de su elección y el preludio del juicio venidero. La magnitud de la señal y el poder con el que Cristo regresará son aspectos que subrayan la importancia de este evento. El regreso de Cristo no será un acto simbólico o una representación espiritual, será un evento tangible, físico, real, que involucrará a todo el universo. La señal del Hijo del Hombre, por lo tanto, no es solo un indicador de su venida, sino un recordatorio de que el regreso de Cristo transformará radicalmente la realidad misma. El mundo tal como lo conocemos será alterado para siempre cuando Él regrese. Este regreso traerá consigo la restauración de todas las cosas, pero también la eliminación definitiva de todo lo que es malo, corrupto y destructivo. A través de esta señal, la creación misma se alineará con el propósito divino y se cumplirá el plan de salvación de Dios para la humanidad. La aparición de la señal del Hijo del Hombre también resalta el hecho de que el regreso de Cristo será un evento de tal magnitud que nadie podrá permanecer indiferente ante él. No habrá dudas sobre lo que está ocurriendo, ni habrá lugar para la confusión. Todos, creyentes y no creyentes, estarán conscientes de que algo trascendental está sucediendo.
Esta es una de las razones por las que el retorno de Cristo es descrito de manera tan espectacular en las Escrituras, porque no solo es un acto de redención para los justos, sino también una declaración pública del poder de Dios y de su soberanía sobre toda la creación. En resumen, la señal del Hijo del Hombre será un acontecimiento que marcará la historia de manera irrevocable. Será el anuncio celestial que precederá el regreso de Cristo y el juicio final. Será visible para todos, y su aparición será el inicio de la culminación del plan divino para la humanidad, un plan que traerá consigo tanto justicia como esperanza, restauración y redención para los fieles, y juicio para los que han rechazado a Cristo. El regreso de Cristo está intrínsecamente relacionado con la resurrección de los muertos, un evento fundamental para los cristianos que subraya la victoria final sobre la muerte y el pecado. En 1 Tesalonicenses 4:16 se nos asegura que, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección de los muertos es uno de los aspectos más importantes del regreso de Cristo porque representa el cumplimiento de las promesas de vida eterna que Él hizo a sus seguidores. A través de su resurrección, Cristo venció la muerte y dio la esperanza de que aquellos que están en Él también tendrán parte en esa victoria. La muerte, que originalmente fue el resultado del pecado, será finalmente derrotada de manera definitiva cuando los muertos en Cristo sean levantados de sus tumbas en la segunda venida de Jesús. La resurrección de los muertos no es un concepto aislado, sino que es una parte integral del plan de redención de Dios. Desde el principio de las Escrituras, se nos habla de la vida eterna y de la resurrección de los muertos, y cuando Cristo regrese, esta promesa se cumplirá en su totalidad. Los creyentes que hayan muerto serán resucitados primero, lo que significa que ellos, los que ya han partido de esta vida, serán los primeros en experimentar la gloriosa resurrección. Este momento marcará la culminación de la esperanza cristiana, pues los muertos en Cristo se levantarán para vivir eternamente en su presencia. Esta resurrección será una transformación gloriosa, donde los cuerpos corruptibles se convertirán en cuerpos incorruptibles, como lo dice 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La muerte, el último enemigo, será finalmente derrotada y lo que parecía irreversible será restaurado en la perfección de Dios. La resurrección de los muertos no es solo un retorno a la vida, sino una transformación completa. Los creyentes recibirán cuerpos glorificados que serán adecuados para vivir en la presencia de Dios por la eternidad. Este cuerpo glorificado será un cuerpo sin sufrimiento, sin dolor, sin enfermedad ni muerte. La corrupción, que es una consecuencia del pecado, será eliminada, y lo que era mortal se convertirá en inmortal. Esto representa la restauración total de la creación, ya que, en el principio, el ser humano fue creado para vivir eternamente en comunión con Dios. La caída trajo la muerte, pero la resurrección traerá la restauración y la victoria definitiva sobre todo lo que el pecado causó. La resurrección de los muertos también tiene implicaciones para todos los que están vivos en el momento del regreso de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4:17 se nos asegura que, nosotros los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Este pasaje muestra que los creyentes que estén vivos en ese momento no experimentarán la muerte, sino que serán transformados y llevados junto con los resucitados para encontrarse con Cristo en el aire. Juntos, los creyentes resucitados y los que estén vivos, serán llevados a la presencia de Cristo para estar con Él para siempre. Este encuentro será glorioso, un momento de victoria, y la confirmación de la esperanza cristiana, que aquellos que han permanecido fieles a Cristo vivirán eternamente con Él. La resurrección de los muertos, entonces, no solo es un acontecimiento personal para cada creyente, sino también un evento cósmico que marcará el final de todo lo que es temporal y la instauración de lo eterno. La resurrección y la transformación de los creyentes será parte de un proceso de restauración más amplio que abarcará toda la creación. La Biblia nos enseña que en la venida de Cristo no solo los seres humanos serán resucitados y transformados, sino que también el universo entero será renovado. La creación, que fue maldecida por el pecado, será restaurada a su estado original, un estado en el que ya no habrá dolor, ni muerte, ni corrupción. Los cielos nuevos y la tierra nueva, de los que habla Apocalipsis 21, serán la culminación de la obra de redención. A través de la resurrección, los creyentes no solo reciben la promesa de vida eterna, sino que también se hace visible la victoria final de Dios sobre el mal. Cristo,
a través de su muerte y resurrección, quebrantó el poder de la muerte, y cuando Él regrese, esa victoria se hará plenamente manifiesta para toda la creación. La resurrección de los muertos será un acto de justicia, pues aquellos que han muerto en Cristo recibirán su recompensa, mientras que aquellos que han rechazado el Evangelio se enfrentarán al juicio final. La resurrección, en última instancia, será un acto de restauración y justicia que permitirá que el reino de Dios se manifieste en su plenitud. La promesa de la resurrección y de la transformación es un consuelo inmenso para los creyentes, pues les asegura que todo sufrimiento en esta vida tiene un propósito y que, al final, serán recompensados con una vida nueva y perfecta en la presencia de Dios. Esta esperanza debe ser el anhelo constante del cristiano, que vive a la luz de la promesa de que, aunque la muerte sea una realidad temporal, la resurrección es la verdadera realidad que durará para siempre. El regreso de Cristo no solo marca la culminación de la redención para aquellos que han creído en Él, sino que también está estrechamente vinculado con el juicio final, un evento crucial en el plan divino que no solo afectará a los creyentes, sino que traerá justicia para toda la humanidad. En Apocalipsis 20, 12-15 se describe cómo será este juicio, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Este juicio no es solo una revisión de las acciones humanas, sino una evaluación profunda de la vida de cada persona, en la que se tomará en cuenta todo lo hecho, ya sea bueno o malo. La Biblia nos enseña que, en este juicio, no habrá parcialidad, todos serán tratados con justicia y de acuerdo con sus decisiones en esta vida. El juicio final es descrito como un momento de gran solemnidad, donde cada ser humano tendrá que rendir cuentas de su vida ante el Creador. Este juicio no es algo a lo que los cristianos deban temer, pues ya han sido justificados por la obra de Cristo en la cruz, pero sí es un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias y que no se puede escapar de la justicia divina. El juicio final no se limita solo a las acciones externas de las personas, sino que también considera sus corazones, intenciones y motivaciones. En 2 Corintios 5:10 se nos dice que, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo muestra que el juicio no solo juzga lo que se ha hecho, sino también lo que se ha querido hacer en el corazón, lo que no es siempre evidente a simple vista. A través de este juicio, Cristo demostrará su justicia y su santidad, separando a aquellos que han sido fieles de aquellos que han rechazado su llamado. La justicia de Dios será plenamente revelada, y todo será hecho conforme a su voluntad perfecta. El juicio final también es un evento de gran importancia porque marcará la distinción final entre los que serán parte de su reino y aquellos que no lo serán. En Mateo 25, 31, 46, Jesús escribe cómo separará a las ovejas de los cabritos, es decir, a los justos de los injustos. Los justos serán recibidos en el reino eterno de Dios, mientras que los injustos serán apartados de su presencia, hacia el castigo eterno. Este pasaje subraya que el juicio no será solo una evaluación de las acciones exteriores, sino que también se basará en el trato que se ha dado a los demás, especialmente a los más necesitados, como una manifestación tangible del amor de Cristo. El juicio final, además de ser un acto de justicia, también es un acto de redención. Para los creyentes, el juicio no es algo que deban temer, porque han sido cubiertos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Cristo, al morir en la cruz, tomó sobre sí el juicio por nuestros pecados, y por medio de él, los creyentes son declarados justos ante Dios. Esto no significa que las obras de los creyentes no sean importantes, por el contrario, nuestras obras son la evidencia de nuestra fe y amor por Cristo. En Santiago 2:26 se nos dice que, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Las buenas obras no nos salvan, pero son una respuesta natural a la salvación que hemos recibido en Cristo. En el juicio final, aquellos que han creído en Cristo y han sido transformados por su gracia serán recibidos en su reino, y sus obras serán recompensadas, no como un mérito para su salvación, sino como una muestra de la transformación que Cristo ha hecho en ellos. Para aquellos que no han creído en Cristo, el juicio final será un evento de condena, porque no han recibido el perdón que solo se encuentra en Él. En Apocalipsis 20:15 se menciona que, si alguno no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Este castigo eterno es la consecuencia de rechazar el ofrecimiento de salvación y vivir en rebeldía contra Dios.
El juicio final también será el momento en que el pecado será erradicado de la creación para siempre. La injusticia, la maldad, el sufrimiento y la muerte desaparecerán, porque Cristo restaurará todas las cosas y establecerá su reino de justicia y paz. El Apocalipsis 21:4 nos dice que Él levantará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Este versículo nos muestra que, tras el juicio, los que estén en Cristo vivirán en un estado de plenitud, donde el sufrimiento será eliminado y la creación será restaurada a la perfección que Dios originalmente pensó para ella. La nueva creación será la manifestación final del amor y la justicia de Dios, donde sus hijos vivirán en comunión con Él, sin las barreras del pecado. El juicio final, por lo tanto, no es solo el final de la historia de la humanidad, sino también el comienzo de una nueva era en la que la justicia y la paz de Dios reinarán por siempre. Para los creyentes, este juicio es un momento de esperanza, porque sabemos que hemos sido justificados por la obra de Cristo y que nuestro destino eterno está seguro. Sin embargo, también es un recordatorio de la gravedad del pecado y de la importancia de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, compartiendo su mensaje de salvación con los demás para que todos puedan estar listos para ese día en que Cristo regresará para juzgar al mundo y traer la justicia divina. El regreso de Cristo también implica una transformación radical para los creyentes, una que va más allá de la resurrección de los muertos y que abarca a aquellos que estén vivos en el momento de su venida. En 1 Corintios 15:52 se nos dice que, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este versículo refleja una de las realidades más extraordinarias de la venida de Cristo, la transformación de los cuerpos de los creyentes, aquellos que estarán vivos cuando Él regrese, quienes experimentarán una metamorfosis instantánea y gloriosa. Esta transformación no se trata solo de una mejora física o de un cambio temporal, sino de una transformación definitiva que hará que los cuerpos humanos sean completamente adecuados para vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad. La Biblia nos enseña que, debido al pecado, los cuerpos humanos están sujetos a la corrupción, a la enfermedad, al envejecimiento y, finalmente, a la muerte. El pecado ha dejado su marca en la humanidad, y el cuerpo mortal es una de las manifestaciones más claras de esa corrupción. Sin embargo, cuando Cristo regrese, aquellos que le han seguido serán transformados de manera que sus cuerpos ya no estarán sujetos a estas limitaciones. La muerte, el sufrimiento, la enfermedad y la decadencia desaparecerán, porque los cuerpos serán resucitados e inmortalizados, hechos perfectos y gloriosos como el mismo cuerpo de Cristo resucitado. En Filipenses 3:21, el apóstol Pablo explica que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este versículo nos habla de una transformación no solo física, sino también espiritual, porque la gloria de Cristo se reflejará en los cuerpos de los creyentes. Esta transformación será instantánea, y será tan completa que los creyentes no tendrán que luchar más contra las debilidades y limitaciones de sus cuerpos terrenales. La transformación de los cuerpos de los creyentes no solo es una restauración de lo que se había perdido en el jardín del Edén, sino también la realización de un plan divino que permitirá que los seres humanos vivan en perfecta comunión con Dios para siempre. El apóstol Pablo también nos dice en 1 Corintios 15:43 que, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esta transformación será una restauración completa, un cambio que hará que todo lo que es corruptible sea incorruptible, todo lo que es débil sea fuerte, y todo lo que es temporal sea eterno. En ese día, los creyentes experimentarán una liberación total de los efectos del pecado, no solo en su espíritu, sino también en sus cuerpos. Esta transformación es el cumplimiento de la esperanza cristiana, que no solo se limita al perdón de los pecados y la vida eterna con Dios, sino que también incluye la restauración total de todo lo que se perdió a causa del pecado. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:17, también nos habla de este momento glorioso cuando dice, nosotros los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Los creyentes vivos, al ser transformados en ese instante, serán arrebatados para encontrarse con Cristo en el aire, y juntos con los creyentes resucitados, serán llevados a la presencia de Dios para siempre. Esta reunión con el Señor será un momento indescriptible de alegría y triunfo, pues marcará el fin de la lucha contra el pecado, el sufrimiento y la muerte,
y el comienzo de una eternidad de paz y gloria en la presencia de Dios. La transformación de los creyentes será una demostración del poder de Dios y de la victoria que Cristo ha ganado sobre el mal y la muerte. Esta transformación no es algo que los seres humanos puedan lograr por sí mismos, sino que es el resultado de la obra redentora de Cristo, quien, a través de su muerte y resurrección, ha hecho posible que los creyentes sean transformados en algo nuevo, en algo que refleje su gloria y su santidad. La transformación, por lo tanto, será un acto de gracia y un testimonio del amor de Dios por su pueblo, una manifestación de la obra completa de salvación que comenzó en la cruz y se consumará en el regreso de Cristo. Para los creyentes, esta transformación es la culminación de la esperanza de redención, el momento en que todo será restaurado, y la promesa de una vida eterna perfecta y sin fin en la presencia de Dios será finalmente cumplida. No solo seremos liberados de la corrupción física, sino también de todas las angustias, tristezas y aflicciones que caracterizan la vida en este mundo caído. Este cambio transformador será tan profundo que no solo mejorará lo que ya existe, sino que traerá una nueva realidad, una nueva existencia, en la que los creyentes serán completamente conformados a la imagen de Cristo, libres de todo lo que impide la plena comunión con Dios. En última instancia, la transformación de los creyentes es una expresión del poder de Cristo, quien tiene la autoridad para hacer nuevas todas las cosas y para cumplir plenamente el propósito de redención que Él inició. En ese día glorioso, todo será restaurado a su perfección original, y los creyentes experimentarán la plenitud de la vida en Cristo, disfrutando de una eternidad de comunión perfecta con Él. Cuando Cristo regrese, habrá un momento extraordinario que será vivido por todos los creyentes, tanto los que han muerto como los que están vivos en ese instante. En 1 Tesalonicenses 4:17 se nos promete que, nosotros los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Este momento será una reunión gloriosa, en la que todos los que han sido fieles a Cristo serán reunidos con Él, no solo en un encuentro espiritual, sino en un encuentro físico y eterno. No habrá distinciones entre los que han partido antes y los que siguen vivos, todos los creyentes, sin importar el momento de su partida, serán llevados a encontrarse con Cristo en las alturas. Esta reunión será el cumplimiento de la promesa de Cristo de estar con Él para siempre, y será un momento de alegría inmensa, porque los fieles finalmente estarán con su Salvador, en la perfección de su presencia y en la plenitud de su gloria. En ese momento, los cielos y la tierra se unirán, y el pueblo de Dios será reunido para vivir en su presencia eterna, sin ninguna barrera que lo separe. La descripción de este evento también nos habla de la certeza de que aquellos que han muerto en Cristo no se perderán, sino que serán los primeros en experimentar esta gloriosa resurrección. En 1 Tesalonicenses 4:16 se nos dice que, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una consoladora promesa para aquellos que han perdido a seres queridos en la fe, porque nos asegura que la muerte no tiene la última palabra, sino que será la resurrección la que tendrá la última palabra, una resurrección que reunirá a los creyentes con Cristo de una manera perfecta e imparable. Este momento de reunión también será un símbolo de la unidad del cuerpo de Cristo, ya que todos, en ese momento, serán transformados y reunidos para vivir juntos en la gloria eterna. No habrá más división, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, sino que todos estarán unidos bajo el liderazgo de Cristo, quien será el centro de todo lo que ocurre. El encuentro con Cristo será tan maravilloso y glorioso que superará todo lo que los creyentes hayan podido imaginar. Será un momento en el que todos los sufrimientos pasados desaparecerán, y todo el gozo y la paz de la presencia de Cristo llenarán los corazones de los redimidos. Es un encuentro que marcará el fin de todas las luchas contra el pecado y la muerte, el fin de todas las pruebas, la vergüenza y el dolor. La esperanza cristiana se centra en este encuentro final, el cual será la culminación de la fe que hemos sostenido a lo largo de nuestras vidas. En ese momento, Cristo será visto tal como Él es, y todos los creyentes serán hechos semejantes a Él, como se describe en 1 Juan 3:2, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este encuentro con Cristo también será un momento de alegría porque marca el fin de todas las pruebas y la entrada a una nueva vida, una vida que nunca terminará y que estará llena de la gloria de Dios. Al ser arrebatados, no solo seremos transformados y llevados a la presencia de Cristo, sino que también experimentaremos la completa restauración de nuestras vidas. No solo se trata de una reunión con Cristo, sino también con todos los que han sido parte del pueblo de Dios, una comunidad que, a pesar de las diferencias en el tiempo y el espacio, estará unida en una adoración perfecta y eterna a nuestro Salvador.
Este encuentro no será solo físico, sino también profundamente espiritual. La alegría de este momento será indescriptible, ya que finalmente veremos cumplidas las promesas que Cristo nos hizo. No habrá más separación, no habrá más barreras entre los creyentes y su Dios, sino que todos estarán reunidos en armonía perfecta. Esta reunión será el acto final de la restauración de la creación, el momento en que el reino de Dios se establecerá plenamente, y todos los redimidos vivirán bajo la perfecta soberanía de Cristo. En resumen, el regreso de Cristo no solo será un evento de justicia y juicio, sino también un momento de reencuentro glorioso con nuestro Salvador. El hecho de ser arrebatados y llevados a su presencia es la culminación de todo lo que hemos esperado, una esperanza viva que nos impulsa a vivir con la mirada puesta en ese día. Mientras tanto, los creyentes, aunque aún en este mundo, deben vivir como aquellos que esperan con ansias ese encuentro. El regreso de Cristo, y la consiguiente reunión con Él, es la esperanza que da sentido a nuestra vida cristiana, nos fortalece en medio de las pruebas y nos recuerda que, al final, todo será restaurado y redimido en la perfección de su gloria. El regreso de Cristo, tal como se describe en las Escrituras, no solo es un evento de transformación espiritual y física para los creyentes, sino que también será una manifestación de su gloria infinita, que deslumbrará a todo el mundo. En Mateo 25:31, Jesús nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Este versículo refleja no solo la majestad y el poder con los que Cristo regresará, sino también la solemnidad de ese momento. Cristo no regresará como un hombre humilde, como lo hizo en su primera venida, sino en toda su gloria y autoridad divina. En su primera venida, vino de manera humilde, nacido en un pesebre, pero en su regreso, será como el Rey de Reyes, mostrando a todos su poder y soberanía sobre toda la creación. La gloria de Cristo no es solo una expresión de su divinidad, sino también una manifestación visible de su majestad y su justicia. En ese momento, todos los seres humanos y toda la creación reconocerán quién es Él verdaderamente, y todos verán la realidad de su autoridad. No será un regreso secreto ni discreto, sino un evento glorioso y visible para todos. La presencia de Cristo en su gloria será algo tan impresionante que todo será atraído hacia Él. En 2 Tesalonicenses 1, 7-10, se describe cómo, en su regreso, Cristo será revelado, enflamado en fuego, y los que no lo han conocido y no han obedecido su evangelio recibirán el castigo eterno. Esto resalta no solo el poder de Cristo, sino también la seriedad de su regreso y el juicio que traerá consigo. Su gloria será tan grande que todo lo que está oculto será expuesto, y su juicio será justo y definitivo. Este regreso no será solo una revelación de la gloria de Cristo como Salvador, sino también como juez. En Apocalipsis 19, 11-16, se describe a Cristo regresando con ojos como llama de fuego, con un manto empapado en sangre, y con un nombre escrito que ninguno conoce sino Él mismo. Esta imagen resalta el carácter indiscutible de su gloria y la magnitud de su poder. El regreso de Cristo será un evento tan grande que todos los poderes del cielo y la tierra se someterán a Él. Los ángeles, como describe Mateo 25:31, estarán con Él, acompañándolo en su regreso, y serán testigos de su glorificación. Los ángeles no solo están presentes como observadores, sino como instrumentos de su poder, que cumplirán la voluntad divina en ese momento crucial. La gloria de Cristo al regresar será la manifestación perfecta de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Este regreso estará acompañado de señales cósmicas, como se describe en Mateo 24, 29-30, donde se menciona que el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Estos fenómenos cósmicos mostrarán la tremenda magnitud del evento, indicando que algo trascendental está ocurriendo. La creación misma reaccionará ante la venida del Rey, reflejando la magnitud de su gloria. Cristo regresará para establecer su reino eterno, un reino que no tendrá fin. Será el cumplimiento total de la voluntad de Dios para la humanidad, donde la justicia, la paz y la rectitud reinarán por siempre. En su regreso, Cristo traerá la restauración de todo lo que el pecado ha corrompido. Los cielos nuevos y la tierra nueva, como se promete en Apocalipsis 21, serán el resultado de su regreso glorioso, donde todo lo corrupto será destruido y todo lo que está mal será restaurado a su estado perfecto. En ese día, toda la creación será liberada de la esclavitud del pecado y la muerte, y el reino de Dios será establecido para siempre,
gobernado por Cristo en su gloria. Este regreso será un evento que marcará el final de la rebelión, la opresión y el sufrimiento en el mundo. Aquel que vino a servir, en su primera venida, regresará como el juez justo que recompensará a los justos y castigará a los injustos, restaurando el orden y la justicia que han sido distorsionados a lo largo de la historia humana. La gloria de Cristo al regresar no será solo un espectáculo visible, sino que también tendrá un impacto profundo en aquellos que lo han rechazado. En Apocalipsis 1:7 se nos dice que todo ojo le verá, lo que implica que su regreso no será un hecho privado, sino un evento público y global. Aquellos que han ignorado su llamado se enfrentarán a la realidad de su justicia, y este regreso será para ellos un evento aterrador, porque reconocerán la verdad que previamente ignoraron. Pero para los creyentes, el regreso de Cristo será la manifestación de toda la esperanza que han mantenido, el cumplimiento final de todas las promesas que Cristo les hizo. Será el día de su redención total, cuando todo lo que han sufrido en este mundo será compensado con la gloria eterna que recibirán en su presencia. En resumen, la gloria de Cristo al regresar será indescriptible y sobrepasará toda comprensión humana. Será un regreso lleno de majestad, poder, justicia y misericordia, donde su soberanía será reconocida por todos y su reino será establecido para siempre. Todo lo que es temporal será reemplazado por lo eterno, y los creyentes vivirán en la luz de su gloria por toda la eternidad. Los ángeles desempeñan un papel fundamental en el regreso de Cristo, y su presencia en ese evento será tan importante como la de Cristo mismo. A lo largo de las Escrituras, los ángeles han sido los mensajeros y servidores de Dios, y su función en el regreso de Cristo no será diferente. En Mateo 24:31, Jesús dice, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este pasaje nos muestra que los ángeles serán los encargados de reunir a los escogidos de Dios de todas las naciones y de todos los rincones del mundo. Su tarea será reunir a los fieles en un solo lugar, preparándolos para el encuentro con Cristo en su regreso glorioso. La imagen de los ángeles tocando la gran trompeta y convocando a los elegidos es una representación del poder y la autoridad divina, porque los ángeles, como servidores de Dios, actúan bajo su mandato, y su tarea será la de reunir a los justos para que puedan ser llevados a la presencia de Cristo. En la Biblia, la trompeta también tiene un simbolismo de anuncio, de proclamación de un evento trascendental. En este caso, la trompeta será el sonido que marcará el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, el momento en que el reino de Cristo se manifestará plenamente en la tierra. Los ángeles no solo serán mensajeros, sino que también estarán involucrados en la ejecución de la voluntad de Dios en su regreso. En 2 Tesalonicenses 1:7, se nos dice que, el Señor Jesús se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, vemos que los ángeles no solo participarán en la recolección de los justos, sino que también estarán presentes en el juicio de los impíos, participando en la ejecución de la justicia divina. Su presencia será una clara manifestación de la autoridad de Cristo y de la acción decisiva de Dios sobre el mal en el mundo. La participación de los ángeles en el regreso de Cristo también nos recuerda que este evento no será solo un acto humano, sino un acto cósmico, en el que todas las fuerzas del cielo y de la tierra se alinearán para cumplir la voluntad de Dios. En Apocalipsis 19:14, se nos muestra a los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, siguiendo a Cristo en su regreso. Esta imagen de los ángeles como parte de la comitiva de Cristo muestra la naturaleza gloriosa del evento, donde la creación entera estará involucrada en la manifestación del poder y la gloria de Dios. Los ángeles serán los heraldos de la victoria final de Cristo sobre el mal, y su presencia será una confirmación de que el reino de Dios ha llegado en su plenitud. Además, los ángeles jugarán un papel crucial en la protección y el cuidado de los creyentes durante el proceso de juicio y restauración. En Mateo 13:41-42, Jesús habla de cómo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Este acto de separar a los justos de los injustos será llevado a cabo por los ángeles con la autoridad otorgada por Cristo, y su función será la de asegurarse de que solo aquellos que han sido fieles a Dios y han aceptado su gracia sean parte del reino eterno. Este acto de separación no será solo físico, sino también espiritual, ya que los ángeles serán los encargados de garantizar que todos los fieles sean purificados y transformados antes de entrar al reino de Dios. En este sentido,
Los ángeles no solo serán siervos de Dios, sino también instrumentos de justicia y redención, participando en la restauración de la creación y en la eliminación de todo lo que es corrupto y rebelde. La presencia de los ángeles en el regreso de Cristo también refleja la realidad de que el reino de Dios no es solo un reino terrenal, sino un reino celestial, donde los ángeles desempeñan un papel primordial. A través de su servicio, los ángeles nos recuerdan que lo que ocurrirá en el regreso de Cristo será mucho más grande que lo que cualquier ser humano pueda comprender o controlar. Su función en este evento es un recordatorio de la soberanía de Dios, de que Él tiene el control absoluto sobre todos los aspectos del regreso de Cristo, y que su voluntad se cumplirá sin falta. Al final, la presencia de los ángeles en el regreso de Cristo será una confirmación de que el reino de Dios está a punto de ser establecido en la tierra, y que aquellos que han sido fieles a Cristo estarán a salvo, protegidos y reunidos en su gloria. Los ángeles, como siervos de Dios, actuarán en completa obediencia a su voluntad, cumpliendo su papel en la ejecución del juicio y en la celebración de la victoria final de Cristo sobre el pecado y la muerte. El regreso de Cristo no solo marcará el encuentro glorioso entre Él y sus seguidores, sino que también representará el fin de la maldad y la injusticia en el mundo. En la Biblia, este regreso está estrechamente relacionado con la erradicación definitiva del pecado y de todas las consecuencias que éste ha traído a la humanidad y a la creación. En Apocalipsis 21:4 se nos promete que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Este versículo revela lo que será la era después del regreso de Cristo, donde todo lo que nos ha causado sufrimiento será eliminado para siempre. La maldad, que ha gobernado durante tanto tiempo en este mundo caído, será finalmente derrotada, y la creación misma será restaurada a su perfección original, tal como Dios la concibió en el principio. El regreso de Cristo traerá consigo una restauración total, donde no habrá más espacio para el dolor, la tristeza o el mal. Será la restauración de todo lo que fue corrompido por el pecado, la corrupción moral y espiritual que afectó al ser humano desde la caída en el jardín del Edén. En ese día, la humanidad vivirá en completa armonía con Dios, tal como estaba destinado a ser desde el principio. En 1 Corintios 15, 24-26, el apóstol Pablo describe cómo, cuando Cristo regrese, Él entregará el reino a Dios el Padre, después de haber suprimido todo dominio, toda autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Esto muestra que el regreso de Cristo traerá la derrota final de todos los enemigos de Dios, comenzando con la muerte, que es la consecuencia del pecado. La muerte, que ha causado tanto sufrimiento y separación, será eliminada, y con ella también desaparecerán todas las otras formas de maldad y sufrimiento que la humanidad ha experimentado a lo largo de los siglos. Este acto de destrucción del mal será un momento de liberación para la humanidad, ya que todo lo que ha causado división, tristeza, dolor y muerte será finalmente destruido. El regreso de Cristo no solo traerá restauración a la humanidad, sino también a toda la creación. En Romanos 8, 21-22, Pablo nos dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, para que tengamos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. El pecado no solo ha afectado al ser humano, sino también al mundo natural. La tierra, los animales y toda la creación han sufrido las consecuencias de la rebelión humana contra Dios. Pero cuando Cristo regrese, toda la creación será restaurada a su estado original, sin corrupción ni maldad. Los dolores que el mundo ha experimentado a lo largo de la historia serán reemplazados por una nueva creación, libre de toda maldición, donde la paz y la armonía reinarán. Esta restauración será la culminación del plan de Dios para la creación. A través del regreso de Cristo, el mundo será renovado, y el reino de Dios será establecido en toda su plenitud, trayendo consigo la restauración de todo lo que ha sido quebrantado por el pecado. Además, el regreso de Cristo no solo será un acto de restauración para la creación, sino también para los seres humanos. El Apocalipsis 21:5 nos dice que, el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Este acto de renovación será total, abarcando tanto lo espiritual como lo físico. Los creyentes recibirán cuerpos glorificados e incorruptibles, y vivirán en un mundo restaurado y sin pecado. Este será el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer nuevas todas las cosas.
Las vidas de aquellos que han sido fieles a Cristo serán renovadas, transformadas en un estado perfecto, y vivirán en una comunión eterna con Dios, sin las barreras que el pecado había establecido. El regreso de Cristo es la esperanza final para los creyentes, pues trae consigo la restauración de todo lo que ha sido dañado o perdido debido al pecado. Será el momento en que la creación y la humanidad disfrutarán de la paz, la justicia y la perfección que Dios había diseñado desde el principio. Los creyentes serán librados de todo sufrimiento y vivirán en la presencia de Dios para siempre, en un estado de paz y gozo eterno. En este sentido, el regreso de Cristo no es solo un evento de juicio, sino también un acto de misericordia, restauración y renovación. Será el fin del sufrimiento, del pecado y de la muerte, y el comienzo de una nueva era en la que la justicia de Dios prevalecerá para siempre. Este es el mensaje de esperanza que Cristo nos ofrece a todos, el fin de toda la maldad y la entrada en un reino de paz, justicia y amor, donde Dios será todo en todos y donde los creyentes disfrutarán de su presencia eternamente. El regreso de Cristo no solo representará la restauración de todo lo que fue corrompido por el pecado, sino que también dará paso a un periodo de tiempo único conocido como el reino milenario, una era en la que Cristo reinará sobre la tierra con justicia y paz. Este reino milenario, descrito en Apocalipsis 20, será un tiempo de bendición para los creyentes, donde la maldad será contenida y la justicia prevalecerá de manera perfecta. El concepto de este reino de 1000 años se basa en las palabras de Apocalipsis 20, 4-6, que nos hablan de un tiempo en el que los creyentes resucitados y los que están vivos serán parte de un reinado de Cristo sobre la tierra. Durante este periodo, Satanás será atado y no podrá engañar a las naciones, lo que permitirá un ambiente de paz y prosperidad. La victoria de Cristo sobre el mal será tan completa que su regreso establecerá un gobierno de paz y justicia en el que los creyentes gobernarán con él. Este reinado será un tiempo de restauración, donde el sufrimiento, la muerte y la corrupción serán eliminados de la experiencia humana, y el pueblo de Dios vivirá en una relación perfecta con él. En este reino, los creyentes serán participantes activos en la administración del reino de Dios, ejerciendo una autoridad justa bajo el liderazgo de Cristo. El reino milenario no será solo un periodo de paz política, sino un momento de restauración espiritual y física para la creación misma. La naturaleza será restaurada a su estado original, sin las marcas del pecado y la maldad, y las personas vivirán en armonía con Dios y entre sí. Esta será una época en la que la humanidad experimentará la bendición de vivir bajo el gobierno directo de Cristo, quien ejercerá su autoridad divina con equidad y justicia. En el reino milenario, todos los aspectos de la vida humana estarán en perfecta alineación con la voluntad de Dios, y no habrá lugar para el pecado o la injusticia. Este reino también servirá como un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas, porque será la manifestación de la victoria final sobre todo lo que se ha opuesto a su voluntad. Durante este tiempo, los creyentes podrán disfrutar de una paz sin igual, no solo en términos de la ausencia de guerra o conflictos, sino también en un sentido más profundo de la reconciliación con Dios. Será una época de comunión íntima con Cristo, donde los seres humanos vivirán en su presencia de manera plena y sin restricciones. Es importante destacar que el reino milenario no solo será un tiempo de bendición para los creyentes, sino también un periodo de enseñanza y preparación para la eternidad. Será un tiempo en el que el pueblo de Dios aprenderá a vivir de acuerdo con los principios del reino, guiados por Cristo mismo. La justicia de Dios será una realidad palpable durante este tiempo, y los creyentes estarán plenamente conscientes de la grandeza de su Señor y Salvador. El regreso de Cristo y la instauración de este reino de 1000 años también servirán para demostrar la misericordia y el poder redentor de Dios, ya que a través de este periodo de paz y prosperidad, el mundo podrá ver lo que podría haber sido si el pecado no hubiera entrado en la historia humana. El reino milenario no solo será un tiempo de justicia y restauración para los creyentes, sino que también será un testimonio de la soberanía de Cristo sobre toda la creación. A pesar de que el mal será contenido durante este periodo, al final de los 1000 años, Satanás será liberado por un corto tiempo y hará un último intento de rebelión. Este evento, aunque breve, demostrará una vez más la victoria de Cristo sobre el mal, ya que Satanás será derrotado de manera definitiva y lanzado al lago de fuego para siempre. Este acto final de juicio será la última etapa antes de la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva, que será la culminación del reino de Dios. Este reino milenario, por lo tanto, no solo tiene un propósito en términos de restauración temporal, sino que también prepara el escenario para la eternidad que se avecina.
La victoria definitiva de Cristo sobre Satanás y el mal será la última prueba de que el pecado y la muerte ya no tendrán lugar en la creación renovada. Cuando el reino milenario llegue a su fin, se establecerá una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la presencia de Dios será la luz eterna y donde los creyentes vivirán para siempre en comunión con Él. En resumen, el reino milenario será un periodo de bendición, paz, justicia y restauración, en el que Cristo reinará sobre la tierra con sus seguidores. Será una era de enseñanza y preparación para la eternidad, en la que la humanidad experimentará un gobierno perfecto y justo, la eliminación del mal y la comunión plena con Dios. Este reino será la culminación del plan de redención de Dios y un testimonio de la fidelidad de Cristo a sus promesas. Al final de este periodo, el mal será erradicado de una vez por todas, y la creación será renovada para siempre, donde no habrá más sufrimiento ni muerte, solo vida eterna en la presencia de Dios. El regreso de Cristo, aunque prometido con seguridad, es también un recordatorio constante de la importancia de estar preparados para ese día, un día que llegará en un momento inesperado. Jesús mismo, en sus enseñanzas, enfatizó la necesidad de estar vigilantes y preparados, ya que su venida será repentina, como un ladrón en la noche, sin previo aviso. En Mateo 24:42, Jesús nos dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta advertencia resalta la urgencia de vivir con una conciencia constante de que el regreso de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. La venida de Cristo no será algo que se pueda predecir con exactitud, por mucho que algunas personas intenten establecer fechas o especular sobre cuándo sucederá. Jesús dejó claro que la hora exacta es desconocida incluso para los ángeles del cielo, solo el Padre sabe el momento adecuado para el regreso de su Hijo. Esto significa que los creyentes deben vivir en una constante expectativa, sabiendo que en cualquier momento podría sonar la trompeta y Cristo regresará para llevar a los suyos a su presencia. Vivir de esta manera, en constante preparación, no es vivir con miedo o ansiedad, sino con una esperanza viva que nos mueve a ser fieles y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Estar preparados para el regreso de Cristo implica más que simplemente esperar pasivamente, se trata de vivir con la conciencia de que cada día cuenta, que nuestras decisiones y nuestra fe deben reflejar nuestra expectativa del regreso de Cristo. En el Sermón del Monte, Jesús nos dio instrucciones claras sobre cómo vivir mientras esperamos su regreso. En Mateo 25, 1-13, la parábola de las 10 vírgenes nos muestra la importancia de estar preparados espiritualmente. Las vírgenes sabias tenían suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las necias no lo hicieron. Esta parábola es una metáfora de cómo debemos estar listos, con nuestras lámparas encendidas, esperando al Señor. No se trata solo de tener una fe superficial o temporal, sino de cultivar una relación profunda con Cristo, estar alimentados por su palabra y ser llenos del Espíritu Santo para que, cuando Él regrese, estemos preparados para entrar con Él en la eternidad. Además, estar preparados también significa vivir con una actitud de santidad y obediencia a la voluntad de Dios. En 1 Juan 3, 2-3, el apóstol Juan nos dice que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La preparación para el regreso de Cristo no es solo esperar su venida con expectativas, sino también vivir una vida que refleje esa esperanza. Esto incluye la pureza de corazón, el rechazo al pecado y el compromiso de vivir conforme a la voluntad de Dios. La santidad no es algo que se pueda lograr de manera superficial, sino que es un proceso constante de rendirnos a Cristo, de dejar que Él nos transforme y nos haga más como Él, para que podamos estar listos para su regreso. Estar preparados también implica ser conscientes de que no todos los que esperan el regreso de Cristo están realmente preparados. En Mateo 7, 21-23, Jesús nos advierte que, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta advertencia es clara, no basta con profesar la fe en Cristo de manera superficial o verbal, sino que nuestra vida debe reflejar una obediencia genuina a la voluntad de Dios. El regreso de Cristo será el momento en que se revelará quienes han vivido verdaderamente según el Evangelio y quienes han hecho solo una profesión de fe sin una transformación real en sus vidas. Además de vivir con una fe genuina y obedecer la voluntad de Dios, también es crucial estar preparados compartiendo el Evangelio con otros. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos da la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones.
Estar preparados para su regreso no solo significa prepararnos personalmente, sino también ser parte de la misión de Dios en el mundo, predicando el Evangelio y guiando a otros a Cristo. Mientras esperamos su venida, debemos ser activos en extender el reino de Dios, ayudando a otros a prepararse para el regreso de Cristo. La preparación no es algo individualista, sino que también tiene un componente comunitario. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a edificarnos mutuamente, a animarnos y a exhortarnos en la fe mientras aguardamos su venida. Estar preparados también significa vivir con una esperanza constante, que nos fortalezca durante los tiempos difíciles. La espera del regreso de Cristo no es solo una espera pasiva, sino una espera activa y llena de esperanza, que nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda que padecemos los sufrimientos del tiempo presente, pero no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Esta esperanza debe ser la motivación de nuestra vida cristiana, ya que sabemos que, aunque experimentemos dificultades y sufrimiento en este mundo, todo esto será transformado en gloria cuando Cristo regrese. En resumen, estar preparados para el regreso de Cristo implica vivir con una constante expectativa y una vida de obediencia, santidad y testimonio. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Él regresará, y nuestra tarea es estar listos para recibirlo, no solo con palabras, sino con hechos que reflejen nuestra fe en Él. Vivir de acuerdo con esta preparación, esperando con esperanza y perseverancia, nos permite mantenernos firmes en nuestra fe, listos para el glorioso regreso de Cristo. El regreso de Cristo no solo marcará el fin de los tiempos y el juicio final, sino que también será el momento en el que toda la humanidad se unirá bajo el gobierno perfecto de Cristo. En Filipenses 2, 10-11 se nos dice que, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje nos habla de un momento de total unificación, cuando todos, sin importar su estatus, nacionalidad o creencias pasadas, reconocerán la soberanía de Cristo. El regreso de Cristo será la culminación de la historia de la humanidad, el momento en el que finalmente se cumplirá el plan divino de reconciliación, unificando todas las cosas bajo su autoridad. La humanidad, que a lo largo de la historia ha estado dividida por el pecado, las ideologías, las naciones y las religiones, finalmente reconocerá que Cristo es el Señor. No se trata solo de una confesión externa o forzada, sino de un acto de reconocimiento genuino del señorío de Cristo, una rendición total ante su majestad y poder. Este momento de unificación será tanto una celebración para los creyentes, que se alegrarán al ver cumplida la promesa de la redención, como un momento de profunda tristeza para aquellos que nunca aceptaron el Evangelio y vivieron en rebelión contra Dios. Para los que han seguido a Cristo, este será el día en que su esperanza se hará realidad y finalmente serán parte del reino eterno de Dios, donde todo será restaurado y la paz reinará para siempre. Pero para los que no lo han aceptado, será el reconocimiento de que rechazaron la salvación y el reinado de Cristo, y ahora deben enfrentarse a las consecuencias de su desobediencia. Este acto de unificación bajo Cristo no solo tendrá implicaciones para la humanidad, sino que también abarcará toda la creación. En Colosenses 1:20, se nos dice que Cristo reconciliará consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. El regreso de Cristo no solo traerá paz a la humanidad, sino que también restaurará el orden de la creación, que fue corrompido por el pecado. La caída de Adán y Eva afectó no solo a la humanidad, sino también al mundo natural. La creación misma gime a la espera de la restauración final, y cuando Cristo regrese, todo será restaurado a su estado original de perfección. Los animales, las plantas, los cielos y la tierra serán renovados y liberados de la maldición que el pecado trajo sobre ellos. La creación será restaurada a la gloria que Dios siempre intentó para ella, y vivir en la presencia de Dios será la experiencia más plena y gloriosa para toda la creación. Además, la unificación bajo Cristo implica un cambio en las relaciones humanas. La división entre naciones, razas y culturas será eliminada, y todos los creyentes, sin importar su origen o trasfondo, serán unidos en una comunión perfecta con Dios y entre sí. En Apocalipsis 7:9 se describe una multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que están delante del trono de Dios, adorando y alabando al Cordero. Este es el reflejo de lo que será la Iglesia de Cristo en el retorno de Él, una Iglesia universal, diversa en su composición pero unida en su adoración a Dios.
El regreso de Cristo traerá consigo una restauración de la humanidad en la que todos los creyentes estarán unidos en una misma fe y esperanza. La discriminación, la enemistad y las barreras raciales y culturales desaparecerán en la presencia de Cristo, porque Él es el punto de unión de todos los pueblos, y en Él, todos seremos uno. El regreso de Cristo será el fin de todas las divisiones que han marcado la historia humana. Cuando Él regrese, no habrá más guerra, más discordia ni más sufrimiento. El conflicto entre los seres humanos, causado por el pecado, será abolido, y se vivirá en un ambiente de paz perfecta. Esta paz no será una paz superficial o temporal, sino una paz eterna, que solo puede venir de la soberanía y el gobierno perfecto de Cristo. Cristo, como Rey y Señor, traerá justicia y rectitud a todo el universo. En Isaías 9:7 se nos habla del reino de Cristo, diciendo que su gobierno y paz no tendrán fin. Esta paz será la consecuencia directa de su gobierno, que será justo y lleno de sabiduría. No habrá más injusticia ni opresión, ya que Cristo, en su perfecta justicia, gobernará con equidad. El regreso de Cristo traerá la justicia que el mundo necesita, poniendo fin a la tiranía, la corrupción y el mal que han prevalecido durante siglos. Este acto de unificación bajo Cristo será también un acto de restauración, en el que todas las cosas serán restauradas a su propósito original. La humanidad será restaurada a su relación perfecta con Dios, y el mundo será restaurado a su belleza original. Todo lo que se ha perdido a causa del pecado será devuelto, y todo lo que ha sido dañado será reparado. El regreso de Cristo es la esperanza final de restauración y unificación, no solo para los seres humanos, sino para toda la creación. En ese día, todo será hecho nuevo, y viviremos en un reino eterno donde la gloria de Dios será conocida por todos. Este será el cumplimiento del propósito de Dios para el mundo, el momento en que todas las cosas finalmente serán unidas en Cristo, el centro de la creación, el Salvador y el Rey eterno. El regreso de Cristo es, sin duda, la esperanza más grande y la promesa más consoladora para los creyentes. A lo largo de las Escrituras, se nos habla del regreso de Jesús no solo como un evento futuro, sino como una esperanza viva que debe influir en nuestra vida diaria. En Tito 2:13, el apóstol Pablo nos anima a aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza no es una esperanza vacía o ilusoria, sino una esperanza viva, una promesa segura de que, aunque vivimos en un mundo caído, algo grandioso está por llegar. Esa esperanza es la manifestación gloriosa de Cristo, un evento que transformará toda la creación y que cumplirá todas las promesas de redención que Dios ha hecho a su pueblo. Vivir en la expectativa del regreso de Cristo implica vivir con un propósito claro, con la certeza de que nuestra vida tiene un destino eterno. En este mundo, experimentamos sufrimiento, dolor y pruebas, pero todo eso tiene un propósito, porque sabemos que hay algo mucho más grande esperando por nosotros. El regreso de Cristo nos da la perspectiva de que nuestro sufrimiento no es en vano, que nuestras luchas y dificultades tienen un fin, y que ese fin será la gloria de Dios. Jesús mismo nos dijo en Juan 14, 2-3 que se iría para preparar un lugar para nosotros y que, al regresar, nos llevaría para estar con Él. Ese es el anhelo profundo del cristiano, estar con Cristo, ver su rostro, vivir en su presencia y experimentar la plenitud de su amor y su gloria. Este regreso no solo traerá consigo la restauración de todas las cosas, sino también la realización de nuestras esperanzas y sueños más profundos. Vivir con la esperanza del regreso de Cristo nos llama a mantenernos firmes en la fe, a vivir en santidad, a seguir obedeciendo su palabra y a ser testigos de su gracia. Cada día que vivimos debe ser vivido a la luz de esa esperanza, sabiendo que todo lo que hagamos tiene valor eterno. En 1 Pedro 1:13, Pedro nos exhorta a poner toda nuestra esperanza plenamente en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea revelado. Esta gracia, que se manifestará en su regreso, será la culminación de la salvación que comenzó con su sacrificio en la cruz y que se completará cuando Él regrese para darnos la vida eterna. La esperanza del regreso de Cristo también nos llama a vivir con gozo, porque sabemos que, aunque enfrentamos tribulaciones en este mundo, el futuro que nos espera es glorioso. En Romanos 8:18, Pablo nos dice, porque los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Esa gloria es el regreso de Cristo, el momento en que toda la creación será restaurada, el mal será erradicado y los creyentes vivirán para siempre en la presencia de Dios.
La esperanza del regreso de Cristo también nos impulsa a ser diligentes en compartir el Evangelio con los demás. Vivir en la expectativa de su regreso nos mueve a buscar a aquellos que aún no conocen su gracia y a guiarlos hacia la salvación. La Gran Comisión, dada por Jesús en Mateo 28, 19-20, nos llama a ir y a ser discípulos de todas las naciones, sabiendo que nuestro tiempo en este mundo es limitado y que Cristo vendrá pronto. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando su regreso, debemos estar activos en la obra de Dios, predicando el Evangelio y ayudando a otros a estar listos para su venida. A medida que vivimos con esta esperanza, nuestra vida se convierte en un testimonio de la verdad de que Cristo volverá. Esta esperanza también debe ser un consuelo para nuestros corazones. Vivir con la esperanza de su regreso nos ayuda a mantener la paz en medio de las dificultades y nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que el dolor, el sufrimiento y la muerte no tendrán la última palabra. Cristo ya ha vencido todo eso, y cuando regrese, lo hará en su gloria para derrotar completamente al mal y traernos a un estado de paz y felicidad eterna. Así que, mientras aguardamos ese glorioso día, nuestra vida debe ser una vida marcada por la esperanza, la fe y la obediencia a Cristo. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Él volverá, y cuando lo haga, todo será restaurado. Por eso, vivamos con la esperanza de ese día, preparados y vigilantes, sabiendo que nuestro destino eterno está seguro en Él. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento de hacerlo, porque la esperanza del regreso de Cristo es una esperanza que solo tiene valor para aquellos que le han recibido como su Señor y Salvador. Jesús regresará, y cuando lo haga, será un evento glorioso que cambiará la historia para siempre. Y aquellos que le han esperado con fe y obediencia serán los primeros en compartir esa gloria eterna. No hay mayor esperanza que la de ver a nuestro Salvador cara a cara, y esa esperanza está al alcance de todos los que decidan seguirle. Que esta esperanza te inspire a vivir cada día con los ojos puestos en Cristo, esperando su regreso con alegría, paciencia y fidelidad, sabiendo que todo lo que has vivido en este mundo, todo lo que has sufrido, todo lo que has hecho por Él, será recompensado en la gloria eterna. Cristo viene pronto, y con Él, la restauración de todas las cosas.